también ha sufrido una transformación, porque cuando yo fundo Vidanza, la fundo como pretendiendo ser una compañía de danza profesional en la que dancemos. Y creo yo que hemos empezado un poco heredando también esa danza muy existencialista, muy de la subjetividad de las personas o de sus creadores. Pero poco a poco ha ido virando, sobre todo desde que habito aquí en La Paz, desde que vivo también este proceso social tan fuerte, hacia insertarse en el desarrollo social, insertarse en esa búsqueda de identidad cultural desde la creación de proyectos artísticos educativos. Vidanza entonces se vuelve no solo en una compañía de danza contemporánea, sino en un núcleo de gestión y de creación de proyectos que conecten a la danza con la sociedad, que conecten al bailarín con su realidad social actual. Y eso nos ha dado una mirada mucho más integral de lo que es la realidad boliviana, donde se yuxtaponen lenguajes, donde se yuxtaponen ideologías, donde se yuxtaponen diversidades no solo raciales, sino interculturales también muy fuertes. Entonces es una danza que estamos desarrollando, que está muy conectada a estas problemáticas, sobre todo con jóvenes, porque trabajamos mucho con ellos, pero también conectada a estos procesos que nacen de una búsqueda en la que creo que está Bolivia ahora. En Cochabamba desarrollé mi trabajo mucho más pedagógico, de docencia, porque ingresé al Instituto Eduardo Laredo, que es el único instituto de formación pública de artes en Bolivia, del gobierno, es un Instituto Nacional de Educación Artística, y me tocó esa tarea de crear el departamento de danza, de crear una currícula para la danza para jóvenes que egresaban con bachillerato en artes. Entonces me dediqué muchísimo a la parte docente, dictaba como 6 materias simultáneamente, no había profesores, entonces fue una materia de formar alumnos, pero también formar a las alumnas egresadas como docentes de apoyo para el trabajo que hacía. Y también de enfrentar la realidad de que los jóvenes que egresan a los 17, 18 años de una formación en danza quedan después en la calle, no existe ninguna instancia superior que los acoja para seguir desarrollándose artísticamente. Entonces tenía como 4 generaciones ya de bailarinas egresadas que seguían viniendo a las clases del Instituto Laredo, pero ya tenían un nivel mucho más avanzado. Entonces con ellas fundó Vidanza y así empezó la compañía. Yo creo que la danza contemporánea en Bolivia surge en primera instancia muy duncaniana, ¿no? Y donde no había una técnica muy específica, donde no se conocían prácticamente las técnicas de danza moderna, que son las técnicas que formaban al bailarín contemporáneo, sino era un grupo de trabajo que trabajaba con Melo Tomsic, que ella trabajaba una forma muy propia y una técnica muy personal de enfocar la danza, y de una coreógrafa alemana que estaba de paso por Bolivia, que sucedió aquí en La Paz, que trabajaba una danza bastante expresionista, pero tampoco con una fortaleza técnica. Fue una danza que nació muy lentamente porque durante muchos años no existían más que 2 profesoras de danza contemporánea en todo Bolivia. En La Paz, Karen Smith se fue y quedó ahí un vacío muy grande. Y en Cochabamba, por ejemplo, yo estuve 13 años en la compañía de Melo Tomsic, teniendo prácticamente los 13 años una sola profesora, que era Melo, porque no teníamos otros espacios de formación ni otros profesores de formación. Arrancó muy lento, por eso es que tal vez la historia de la danza en Bolivia es de una compañía durante 10 años, una sola, y a partir de ahí los discípulos de esa primera compañía somos los que empezamos a ramificarnos y a crear compañías diversas. Desde ahí se van multiplicando generaciones y ahí nace Vidanza, nace Atempo, nace hoy en día La Lupa.
Entonces, en Bolivia hay unas 5 compañías, no hay más. Entonces ya te he hablado con esas 3 compañías de la mayoría de las compañías. A partir de ahí se da como un boom de ganas de explorar, porque corresponde también a la explosión del alcance de los medios virtuales, de la internet, de la mayor posibilidad para los jóvenes de poder viajar y de poder pasar cursos en Argentina, Chile, Brasil, algunos incluso en Europa. Entonces se da ese boom de gente que quiere salir, que puede salir, y la que no puede salir, que está desesperada por conocer qué hacen los coreógrafos del mundo, cómo enseñan, y se empieza ahí a ver realmente la danza en el mundo. Creo que mi proceso lo han vivido también muchos jóvenes, donde una vez que retornan a Bolivia, empiezan a explorar desde sus propias visiones y a tratar de empezar este camino de búsqueda de una danza que no cuaja necesariamente, que no engancha tampoco con la danza americana ni con la danza europea. También poco a poco eso se me va diluyendo y me empiezo a hacer muchas preguntas sobre el cuerpo andino, preguntas sobre qué es capaz de hacer y de expresar este cuerpo descolonizado, este cuerpo por sí mismo, sin esa herencia fuerte de las técnicas americanas con las cuales los bailarines se estaban formando. A ver, yo creo que también el crecimiento de la danza contemporánea es demasiado lento. No hay formación superior en Bolivia, no hay universidades. Entonces, es una historia que se repite. Los jóvenes que están creando ahora son alumnos de aquellos jóvenes de antaño de la primera compañía de danza. Entonces, por ejemplo, yo he sido formadora de por lo menos 10 o 15 de los bailarines que hoy hacen la historia de la danza contemporánea en Bolivia. Entonces, conozco muy de cerca esa búsqueda y esa frustración también, y esa un poco rebeldía de amar algo que no está a tu alcance. Entonces hay una sensación de frustración, creo yo, grande en los jóvenes que no pueden salir, que no pueden tener una formación superior y que con sus propios recursos y con muchas dificultades están tomando talleres con diferentes profesores, ¿no? Yo no creo que haya muchos grupos de danza contemporánea. En el momento somos muy pocas compañías y solo 3 ciudades de los 9 departamentos que tiene Bolivia, solo en 3 hay danza contemporánea. Y hasta el anteaño pasado eran solo 2 en toda la historia del arte boliviano. Tal vez por eso soy la primera coreógrafa de danza contemporánea por ahí que trabaja de la mano con bailarines de danza folclórica en un proceso de formación que lleva ya como 1 año y medio, justamente tratando de encontrarnos, por un lado, desde los lenguajes de expresión de la danza tradicionales para encontrar las raíces de lo que Bolivia expresa a través de su danza, pero por otro lado también para trabajar desde lo que es Bolivia hoy, que es una Bolivia muy diversa cultural y racialmente también hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces la mía particular y personal es esa búsqueda de una danza de identidad no solo nacional sino latinoamericana, y también una danza contemporánea que realmente sentimos, este es nuestro lenguaje, esto es lo que buscamos y esto es lo que queremos decir. Bueno, Dancénica y el gangocho aparecen casi simultáneamente. De Dancénica te puedo hablar más porque soy la creadora, directora y gestora, digamos, de ese proceso, en el sentido de el realmente reconocer que no es posible que en un país de tanto desarrollo como es Bolivia exista un solo festival de danza contemporánea cada 3 años. Entonces, tú sabes que los festivales motivan y sobre todo a la juventud lo impulsa mucho un festival a crear, a ponerse en mira del público, de la crítica, ¿no? Entonces era muy difícil hacer un festival, pese a que se intentó por medio de la Asociación de Danza,
aquí en La Paz hacer un festival de danza contemporánea, porque aún tiene prioridades mucho más fuertes sociales que fomentar un festival de danza contemporánea. Entonces ahí nació la iniciativa de hacer primero un festival de encuentro de coreógrafos, porque la danza en sí gira en torno a los directores y coreógrafos. Aquí casi todos los directores son los coreógrafos de su propia compañía, y los sostenes, los pilares también de la formación de los bailarines, ¿no? Ya sea en sus academias particulares o en sus compañías. Y realmente fue una gran satisfacción porque sí fue posible, y nos reunimos durante 5 días a conversar y en las noches a mostrar nuestras creaciones, al mismo tiempo a consolidar la red del Gangocho como la primera plataforma de danza contemporánea en Bolivia, a lanzar un primer video que se hizo sobre los creadores de la danza contemporánea y de cierta manera a subsanar esa carencia, ese vacío de tener un festival y después estar 3 años esperando el próximo. Entonces la idea es hacer de Dancénica un festival anual y logra reunir a todos los coreógrafos de la danza contemporánea de Bolivia. Sumamos 25 en total, 5 que residen en el extranjero y 20 de 3 generaciones. Distinguimos que son 3 generaciones de danza contemporánea y las 3 generaciones todavía vivimos, convivimos y estamos creando, tanto los mayores de la primera generación como los jóvenes de la tercera generación, que son los creadores de 20 a 26 años más o menos. Bueno, de manera formal, la danza contemporánea es un arte que utiliza el cuerpo como movimiento expresivo, como lenguaje expresivo, y normalmente se proyecta gracias a la subjetividad y a las creaciones de coreógrafos actuales, quienes acuden a recursos hoy en día ilimitados para abordar la relación con el cuerpo y con el espacio, tanto temporal como social e individual, el cuerpo en relación con el mundo. Y una característica para mí importante es justamente la utilización de recursos ilimitados, interdisciplinarios, con los que constantemente está en diálogo y realmente gracias a eso se proyecta de manera más creativa como arte. Es realmente un desafío muy fuerte en Bolivia, no solo porque no tenemos, como en muchos países de Latinoamérica seguramente, las condiciones y ni siquiera un fondo para las artes que nos ayude a desarrollar la creación en danza contemporánea. Entonces es un desafío también para, desde la danza, apoyar a este proceso que está viviendo Bolivia, que es de la búsqueda de una identidad, esa identidad diferente a la que se desarrollaba con una cultura heredada, impuesta o con la que nos sentíamos colonizados. Buscar una identidad no solo individual como mestiza que soy, como boliviana que soy, sino una identidad cultural también que aporte realmente a este proceso de cambio que estamos viviendo en Bolivia. Tenemos un cuerpo que es mucho más sólido, más rígido, más a tierra, pero al mismo tiempo con características hasta físicas diferentes, ¿no?